Lamentablemente, también en esta hora tan crítica para los argentinos y argentinas, en esta hora de angustia, en esta hora de necesaria esperanza a través de una vacuna que tarda en llegar, lamentablemente también se nos metió la estéril grieta, que no deja tema sin agrietar en la Argentina. Y es un signo de estos tiempos al cual nosotros no nos resignamos. Señor presidente, nosotros compartimos la indignación de la gran mayoría del pueblo argentino por un hecho lamentable y que la justicia tiene que ir a fondo, que es un hecho de corrupción con bienes públicos tan preciados como las vacunas que compramos entre todos y todas con nuestros impuestos y que mediante avivadas del poder un grupo selecto accedió de ellas de manera privilegiada. Eso tiene un golpe en los hechos concretos, que significa ni más ni menos que corrupción, eso viene del Estado, pero también tiene un golpe duro que pega en ese sentido de desconfianza que va creciendo en nuestro pueblo hacia los dirigentes, hacia la política en general, esa desconfianza hacia el Estado, hacia el poder. Esta idea de que todo es lo mismo, esta idea de que esta es una Argentina donde todos los días crece la desigualdad y las élites poderosas someten con sus caprichos la voluntad popular. Esa idea de que todo vale, esa cultura de la avivada, lamentablemente se refuerza en esta hora tan crítica con actos como este. Y minimizarlos y plantear que son 70 y plantear que es poca gente y plantear ahora que ya es un tema que pasó, nos parece que no es la forma de reconstruir la confianza necesaria con el pueblo argentino. Teníamos una oportunidad, que el plan de vacunación sea un vehículo de esperanza y de unión entre los argentinos. Nadie estaba preparado para esta pandemia, pero tampoco nadie estaba preparado para la vacunación más masiva de la historia de la Argentina y del mundo. Era un momento para sumar lo mejor de todos y todas, de pensarlo en conjunto, de diseñarlo de una manera estratégica, de sentirnos todos parte de la épica de vacunar a nuestra población, de sentirnos que ante un recurso escaso, pero que genera tanta esperanza, ante un recurso que significa la expectativa de la vida versus la muerte, teníamos que encontrarnos todos juntos y unidos en el mismo objetivo. Lo que vimos el día viernes fue realmente un espectáculo que se fue profundizando a partir de los días, con nuevos casos. Fue profundizando a partir de los días, con nuevos casos que aparecieron, pero también con una utilización política, con una utilización malintencionada de este hecho, que es tratar de buscar un rédito electoral de un hecho tan grave. Y eso también lo condenamos. Y eso también nos parece que no está la situación social, económica y sanitaria del país para buscar un rédito electoral, para buscar una ventaja electoral vinculada con la vacunación. Y un ejemplo concreto de estas búsquedas de ventajas electorales lo sufrió en carne propia nuestro compañero del Frente Progresista, al cual desde nuestra bancada expresamos nuestra profunda solidaridad, que es el intendente Pablo Hapkin de Rosario, que en el mes de enero, cuando la vacuna no tenía todavía la publicación de Lancet y cuando muchos propios del equipo de salud tenían dudas sobre si ponerse la vacuna, hizo la cola en un hospital público de Rosario, nuestra orgullosa salud pública de Rosario, y junto con los directores médicos y junto con el equipo de salud de la Municipalidad de Rosario, se puso la vacuna como uno más, mostrando también de esa manera el compromiso y la voluntad de que esta campaña de vacunación sea un elemento de unión y un elemento que nos permita generar confianza en la población y que no se nos agriete la vacunación en la Argentina. Bueno, todos sabemos lo que pasó el fin de semana con los ataques hacia el intendente de Rosario y créanme que tiene mucho más que ver
con las próximas elecciones y buscar un rédito electoral que buscar realmente ayudar y colaborar a que el plan de vacunación en la provincia de Santa Fe y en la Argentina sea realmente exitoso. Y en ese ataque se unieron todos, se unieron los dos polos de la grieta, tanto unos y otros lados, han manifestado, salvo alguna honrosa excepción, han manifestado sus ataques hacia el intendente de Rosario. Vaya en este espacio institucional nuestra solidaridad con el intendente. Decíamos que reconocemos la indignación, pero lo que nos lleva a esta hora es la preocupación sobre cómo va a encarar la provincia de Santa Fe el proceso de vacunación. Y lo manifestamos porque no tenemos ninguna duda que lamentablemente la provincia de Santa Fe está sumergida en una enorme improvisación y falta de preparación para llevar adelante el plan de vacunación, que significa el desafío de vacunar 1.200.000 santafesinos. Y lo dicen los números, por la baja vacunación que tiene la provincia, alrededor de 70.000 santafesinos son nada más los vacunados hasta este momento, pero también las disparidades entre provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el lunes vacuna a la población de mayores de 80 en general y a todos los que están o no están en una residencia para adultos mayores. En la provincia de Buenos Aires de la semana pasada se vacuna a mayores de 70 y esta semana empezó con policías, docentes y auxiliares con factores de riesgo. Córdoba, a partir de hoy, vacuna a los mayores de 70. La provincia de Santa Fe, en un ensayo peligroso de no comunicación institucional, salió a inscribir en su página web a población de todas las edades, sin poner fecha probable de vacunación. En el medio surge la posibilidad de vacunar docentes, en el medio surge la posibilidad de vacunar a mayores de 80 y en el medio surge la información a través de los medios de comunicación de un plan para vacunar en cárceles. Todo esto sumergido en una enorme confusión sobre el orden de prioridades. Y a eso se suma, que ya lo vimos con las 70.000 vacunas aplicadas, la enorme disparidad entre regiones. Existe una enorme desigualdad en Santa Fe sobre cómo se están aplicando las vacunas. Y es una desigualdad en dos andariveles. Una desigualdad entre el sector público y el sector privado, que vemos con preocupación cómo está postergado el sector público con respecto al privado en niveles de vacunación de efectores, de sanatorios versus hospitales o SANCO, y por otro lado disparidades regionales, inexplicables, donde por ejemplo en el departamento Castellanos hay efectores donde está el 100% vacunado y al lado en el departamento de Las Colonias hay efectores que no llega al 40%. Y no hay una explicación oficial sobre la disparidad a la hora de vacunar. Y lamentablemente, estas disparidades territoriales son un reflejo más de las disparidades ante la atención de los pacientes que hubo durante el año 2020 y 2021 enfermos de COVID. Porque en esta provincia, en el año 2020, no era lo mismo en expectativa de vida de enfermarte e ir a una terapia intensiva en Reconquista o en Villa Constitución que en Rosario o en la ciudad de Santa Fe. Si eras un ciudadano de Reconquista o de Villa Constitución que tenías la desgracia de enfermarte de COVID y tener que ir a una terapia intensiva, tus expectativas de vida estaban mucho más reducidas que un ciudadano que le tocaba en la ciudad de Rosario o la ciudad de Santa Fe. Y esto es inaceptable. ¿Y por qué decimos que es inaceptable? Porque el gobierno de la provincia de Santa Fe desperdició la ventana de oportunidad que tuvo durante más de 3 meses que estuvo la provincia junto con el país cerrados, con recursos aprobados por esta Cámara y que no se utilizaron para nivelar para arriba a las terapias intensivas en forma pareja en toda la provincia de Santa Fe. Y esto es lo que pasó y están las estadísticas y hay que revisar las estadísticas sobre lo que pasó en las terapias intensivas en la provincia de Santa Fe. Entonces, esas disparidades territoriales están sucediendo ahora también con la vacunación. Hay versiones sobre cuestiones políticas, hay versiones sobre cuestiones que tienen que ver con diferentes grados de acceso a las vacunas. Nosotros no vamos a entrar en esa polémica. Nosotros necesitamos en este momento hacer un llamado a la reflexión. Y le hacemos este llamado a la reflexión al gobernador Perotti.
El gobernador Perotti tiene que entender que se enfrenta al mayor desafío de su gestión, que es vacunar a 1.200.000 santafesinos y santafesinas. No hay mayor prioridad y no va a ser recordada su gestión por otra cosa de cómo encara el proceso de vacunación en la provincia de Santa Fe. No hay boleto educativo gratuito, no hay conectividad, no hay otra prioridad. La prioridad absoluta del gobierno de Santa Fe es cómo garantiza un plan de vacunación que llegue en forma razonable, democrática y equitativa a 1.200.000 santafesinos. ¿Y qué estamos viendo? Que el gobernador Perotti no está al frente de este operativo, que no se explican por qué en otras provincias hay más vacunas o se vacunan antes otras poblaciones, y por otro lado la desinformación que impera en la provincia. Nosotros creemos que el gobernador Perotti tiene la responsabilidad institucional de convertirse en un estadista y tiene que dejarse ayudar, tiene que romper el cerco de aislamiento a este gobierno y tiene que convocar a lo mejor de las universidades nacionales, a lo mejor de los colegios de médicos, a los mejores especialistas para diseñar y monitorear un plan que le dé transparencia y seriedad y que reduzca el margen de error en la vacunación en Santa Fe. Porque nos enteramos por un medio periodístico de que en pleno mes de enero, cuando no estaba vacunada ni el 10% de los trabajadores de la salud, se habían vacunado más de 30 encuestadores del IPEC en la ciudad de Santa Fe. Y eso se negó hasta que lo tuvo que reconocer en plena crisis del vacunatorio VIP la ministra Martorano el día lunes diciendo y reconociendo que eso había sido un error. ¿Cuántos errores más hubo desde enero hasta acá en la provincia de Santa Fe? Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitar más errores? ¿Cómo hacemos para que esos errores no se conviertan en algo sistemático? ¿Cómo hacemos para que realmente haya una certeza de cómo se va a poner la vacuna? Entonces, nuestra humilde propuesta acompañada de la crítica es constituir un comité de expertos, es constituir información pública de calidad. En la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos que informar todos los días, junto con los enfermos nuevos por COVID, junto con los lamentables fallecidos por COVID, anunciar localidad por localidad cuántas vacunas se pusieron, localidad por localidad cuántas vacaciones se pusieron y cuáles son en efectores públicos y cuántos son en efectores privados. Esto es información pública y no estamos hablando de cuestiones que pasan en el primer mundo. En Chile, en este momento, hay 3.179.588 vacunas puestas. En Chile. Tienen el 75% de la población de más de 65 años vacunada. En Chile. Y todos los días presentan esta tabla en la cual es público, región por región, localidad por localidad, y cómo va avanzando el plan de vacunación. Y hay información confiable. Y la gente cree que va a llegar la vacuna porque hubo un Estado que sigue un plan. Entonces en Santa Fe no hay plan de vacunación y no está publicado en ningún lado. Y cuando se lo planteamos ayer al ministro Zuckerman, la respuesta que nos dio es que nos cambian permanentemente los criterios de Nación. Y yo entiendo que Nación va zigzagueante en la vacunación. De hecho, se fue un ministro de Salud, asumió la nueva ministra y la primera acción fue nombrar una Comisión Nacional de Inmunización, porque entiende la ministra a nivel nacional que es necesario dotar de especialistas, extra función pública, que asesoren y acompañen y monitoreen y le den credibilidad al plan de vacunación nacional. ¿Y qué hizo la ministra también ayer? Anunció el monitoreo nacional de vacunación para justamente construir información fidedigna sobre lo que está pasando en todas las provincias. Bueno, necesitamos lo mismo en Santa Fe. Comité de expertos, información actualizada todos los días, localidad por localidad, información clara. Si una persona se inscribe en una página web y la página web está colapsada el primer día, hay desesperación. Los jubilados llamando a las radios, preguntando si la vacuna se iba a poner en la farmacia como la gripe. Eso está pasando hoy. Porque estamos hablando de una vacuna que es la vida versus la muerte. Entonces, ponerse en el lugar del otro, no jugar a la política electoral. Las vacunas no van a traer votos, las vacunas nos definen dónde va a estar parada la clase dirigente y cómo va a ser recordada esta generación de dirigentes, de cómo enfrentamos la pandemia. Y ese es el lugar donde se tiene que poner el gobernador Perotti. Y eso es lo que le pedimos. Nosotros,
Para cerrar, señor presidente, estamos a disposición, como lo estuvimos siempre, sin especulaciones del primer día. El exministro Capielo, el exministro Uboldi participaron en los comités de especialistas siempre que se los convocó y dieron su opinión sin atajos, muchas veces siendo políticamente incorrectos, pero dieron su opinión desde su lugar de experiencia y de mejor entender lo que había que hacer. Nosotros le pedimos al gobernador Perotti que constituya este comité de expertos, que publicite un plan, que construyamos estadísticas confiables, que tengamos la apertura para que todos los que quieran decir o aportar algo para mejor desarrollar este plan lo pueden hacer. Pero le pedimos también que dé la cara, porque era fácil hacer conferencias de prensa o anuncios en cadena nacional cuando no había casos. Y hacer conferencias cuando cada 14 días se anunciaban las nuevas restricciones y la imagen de los dirigentes políticos estaban alrededor del 80%. Era fácil ese momento hacer medios, dar notas, hablar a la población. Ahora hay que poner la cara. Ahora hay que hablar y explicar. Y tiene que haber una pedagogía desde los funcionarios públicos, desde el más alto nivel, explicando cómo se va a desarrollar el plan de vacunación. Es ahora donde se ven los dirigentes, donde no está claro el rédito electoral, donde no está claro cuándo llegan las vacunas, donde no está claro cómo va a ser el día después. Pero es ahora donde necesitamos líderes que contengan, que nos den un rumbo, que generen confianza, credibilidad, que en este barco estamos todos. Este es el momento que necesitamos que el gobernador aparezca. Por eso, desde nuestro lugar, presentamos un proyecto de ley para crear este comité de expertos, acompañamos la iniciativa del diputado Cacu Cándido de la creación de la comisión bicameral para hacer nuestro aporte desde la legislatura, pero llamamos a la grieta, a la reflexión. Este es un momento histórico. Nos van a recordar por lo que hagamos o no hagamos durante este año 2021. Estemos como dirigentes políticos a la altura de las circunstancias.